Prepárate para descubrir los secretos más ocultos de la Biblia. Vamos a revelar los 10 seres más misteriosos que jamás imaginaste. Suscríbete ahora y ven con nosotros en este viaje sobrenatural. La Biblia es uno de los libros más antiguos e influyentes de la humanidad, lleno de historias fascinantes, enseñanzas profundas y misterios sorprendentes. Entre sus páginas, encontramos relatos de seres enigmáticos que desafían nuestra comprensión y alimentan la imaginación de estudiosos y curiosos a lo largo de los siglos. En este video, vamos a explorar los 10 seres más misteriosos mencionados en la Biblia, sumergiéndonos en sus descripciones, significados y lo que representan. Desde los majestuosos 24 ancianos hasta el temible Leviatán, cada uno de estos seres posee un papel único y significativo en las Sagradas Escrituras. Comencemos nuestro viaje con los 24 ancianos, figuras misteriosas que rodean el trono de Dios, representando una presencia poderosa e intrigante. ¿Quiénes son y cuál es su función en el gran plan divino? Los 24 ancianos son figuras enigmáticas mencionadas en el libro del Apocalipsis, una de las visiones más poderosas y simbólicas de la Biblia. Descritos como sentados en tronos alrededor del trono de Dios, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro en sus cabezas, estos ancianos son una parte central de la adoración celestial. La visión de Juan en el Apocalipsis presenta a estos seres participando activamente en la adoración a Dios, arrojando sus coronas ante el trono y proclamando la santidad y majestad divinas. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. La identidad de los 24 ancianos ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. La interpretación más común es que representan la totalidad del pueblo de Dios. El número 24 es simbólico, combinando las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento con los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, representando así la totalidad de la Iglesia. Las vestiduras blancas simbolizan la pureza y la justicia que vienen a través de la fe en Cristo, mientras que las coronas de oro indican victoria y autoridad concedidas por Dios. Estos ancianos, por lo tanto, no son solo adoradores, sino también vencedores que han participado en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Además de su función de adoración, los 24 ancianos tienen un papel intercesor. En Apocalipsis 5:8, ellos sostienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, indicando que presentan las oraciones de los fieles ante Dios. Esta imagen refuerza la idea de que los ancianos actúan como intermediarios, ayudando a mediar la relación entre Dios y la humanidad. También son consejeros sabios y poseen un profundo entendimiento de los planes de Dios, como se ve cuando uno de los ancianos consuela a Juan, explicando que el león de la tribu de Judá ha vencido y puede abrir el libro con los 7 sellos. Los ancianos se asocian frecuentemente con la idea de realeza y autoridad divina. Sentados en tronos alrededor del trono de Dios, indican que participan en el gobierno divino. La acción de arrojar sus coronas ante el trono simboliza la sumisión y la humildad, reconociendo que toda autoridad y gloria que poseen son derivadas de Dios y deben ser devueltas a Él en adoración. Esto demuestra una actitud de total devoción y reconocimiento de la soberanía de Dios, incluso entre aquellos que son altamente exaltados en el cielo. Ser 2. Los ofanines. Los ofanines, o ruedas, son seres misteriosos descritos en las visiones del profeta Ezequiel, particularmente en la impresionante visión inaugural que tuvo a orillas del río Quebar. Estos seres son mencionados en Ezequiel 1:15-21 y nuevamente en Ezequiel 10, donde se describen como ruedas dentro de ruedas, brillando como berilo y cubiertas de ojos alrededor.
La visión que Ezequiel tuvo es una de las más complejas y simbólicas de toda la Biblia, y los ofanines desempeñan un papel crucial en este escenario celestial. Ezequiel describe a los ofanines como estructuras de apariencia mecánica, capaces de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar, lo que sugiere una movilidad sobrenatural. Estas ruedas que acompañan a los querubines están llenas de ojos, simbolizando la omnisciencia de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. El movimiento de los ofanines está sincronizado con los querubines, lo que indica que están directamente vinculados al trono de Dios y a los movimientos del Espíritu Divino. Cuando los querubines se mueven, las ruedas se mueven con ellos. Cuando los querubines se detienen, las ruedas también se detienen. La descripción de Ezequiel de los ofanines va más allá de una mera visión de ruedas. Percibió que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, sugiriendo que estas estructuras no eran solo objetos inanimados, sino que poseían vida e inteligencia propias, imbuidas por el Espíritu de Dios. Esta característica única de los ofanines subraya la idea de que la creación divina está dotada de una complejidad y una profundidad más allá de la comprensión humana. Los ojos que cubren las ruedas refuerzan la idea de vigilancia y conocimiento absolutos, atributos fundamentales de la naturaleza divina. Los ofanines, como partes del trono móvil de Dios, representan la presencia activa y dinámica de Dios en todas partes. Se asocian con la idea de que Dios no es estático, sino que está constantemente presente y activo en la historia humana. La movilidad de los ofanines sugiere que Dios siempre está en movimiento, dirigiendo los eventos del mundo e interviniendo en la vida de los hombres. Esta visión desafía la comprensión humana y destaca la majestad y el misterio de Dios, que es tanto trascendente como inmanente. La complejidad y el simbolismo de los ofanines han sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos ven en ellos una representación del orden y la estructura divina en el universo, mientras que otros interpretan los ojos y la movilidad de las ruedas como símbolos del control y la soberanía de Dios sobre toda la creación. La visión de Ezequiel, con sus elementos surrealistas e impresionantes, es un poderoso recordatorio de la naturaleza incomprensible de Dios y de su dominio absoluto sobre el cosmos. Además de su función dentro de la visión de Ezequiel, los ofanines tienen un profundo significado teológico. Nos recuerdan que Dios está siempre vigilante, siempre presente, y que su conocimiento y sabiduría abarcan todas las cosas. La presencia de los ofanines en la visión de Ezequiel también apunta a la idea de que la gloria de Dios se manifiesta de maneras inesperadas y extraordinarias. Son una parte integral de la revelación divina, mostrando que la presencia de Dios es tanto misteriosa como magnífica. Ser 3. El Behemoth. El Behemoth es una de las criaturas más enigmáticas mencionadas en la Biblia, descrita en el libro de Job como una bestia colosal de fuerza incomparable. En Job 40:15-24, Dios habla del Behemoth para resaltar su poder y majestad como una de sus creaciones. Este ser es descrito con detalles impresionantes. Come hierba como un buey, tiene músculos poderosos en su vientre, una cola que se mueve como un cedro, huesos fuertes como tubos de bronce y miembros como barras de hierro. Estas descripciones han llevado a estudiosos y lectores de la Biblia a especular sobre la verdadera identidad del Behemoth, con algunas teorías que sugieren que podría ser un hipopótamo o un elefante debido a sus características físicas. La figura del Behemoth no solo sirve como un desafío a la comprensión humana, sino también como un testimonio de la grandeza de la creación divina. A través de la descripción del Behemoth, Dios recuerda a Job su posición en el universo y la soberanía del Creador. Este animal gigantesco, indomable por cualquier ser humano, es un símbolo del orden natural y del poder de Dios sobre todas las criaturas. El Behemoth, con su inmensa fuerza y apariencia formidable, representa la magnitud y la maravilla de las obras de Dios.
reforzando la idea de que hay mucho en el mundo que supera la capacidad humana de control y entendimiento. La discusión sobre el Behemoth es significativa en el contexto de las pruebas de Job, ya que Dios utiliza esta criatura para ilustrar la complejidad y la profundidad de su creación, sugiriendo que así como Job no puede dominar al Behemoth, tampoco puede cuestionar los designios divinos. En última instancia, el Behemoth es un símbolo de la majestad inalcanzable de Dios y una invitación a la humildad y reverencia ante la vastedad del universo creado. Si te está gustando el video hasta ahora, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Ser 4. Los demonios. Los demonios son entidades espirituales malignas que aparecen en varios pasajes de la Biblia, desempeñando roles significativos en la narrativa religiosa y teológica, representados como seres que se oponen a Dios y buscan causar destrucción y sufrimiento a la humanidad. Los demonios a menudo se asocian con el caos y la tentación. Se les describe como seres inteligentes y con voluntad propia, capaces de influir y posiblemente poseer a los seres humanos, llevándolos a acciones que distorsionan la imagen de Dios en el hombre. En el Nuevo Testamento, Jesús realiza exorcismos, expulsando demonios de las personas y demostrando su poder sobre estas fuerzas malignas. Una de las características más notables de los demonios es su habilidad para reconocer y temer la autoridad de Cristo. En varias ocasiones, reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y suplican no ser enviados al abismo, un lugar de confinamiento y castigo. Este reconocimiento de la autoridad divina demuestra la realidad del poder de Dios sobre todas las criaturas, incluidas aquellas que se han rebelado contra Él. Los demonios son vistos como agentes del propio Satanás, el príncipe de las tinieblas, que lidera la rebelión contra Dios. Su misión principal es apartar a los seres humanos de Dios, llevándolos al pecado y a la destrucción espiritual. Exploran las debilidades humanas, aprovechándose del orgullo, la codicia y el miedo para realizar sus intenciones malignas. Sin embargo, la Biblia también deja claro que, a pesar de su poder, los demonios están limitados por la soberanía de Dios y no pueden actuar más allá de los límites que Él establece. La presencia de demonios en la narrativa bíblica sirve como una advertencia para los creyentes sobre la realidad del mal espiritual y la necesidad de vigilancia y resistencia en la fe. A través del ejemplo de Cristo, los creyentes son alentados a confiar en el poder de Dios y en la protección divina contra estas fuerzas malignas. En resumen, los demonios representan la constante lucha entre el bien y el mal, y la certeza de que, en Cristo, la victoria sobre el mal está garantizada. Tiene 5. Lucifer. Lucifer es una de las figuras más complejas y controvertidas de la Biblia, originalmente descrito como un ángel de luz y belleza inigualable, pero cuya caída lo transformó en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. En el libro de Isaías 14, 12, 15, Lucifer es representado como la estrella de la mañana, que en su arrogancia y deseo de igualarse a Dios, fue expulsado del cielo. Esta caída fue el resultado de su orgullo, pues aspiraba a ascender por encima de las estrellas de Dios y establecer su trono. La transformación de Lucifer en Satanás simboliza la corrupción del poder y la belleza, cuando no están acompañados de humildad y obediencia a Dios. Después de su caída, Lucifer se convierte en el principal antagonista en la narrativa bíblica, buscando constantemente minar la obra de Dios y desviar a la humanidad de su Creador. Es descrito como un maestro del engaño, utilizando mentiras y tentaciones para llevar a las personas al pecado. En el Nuevo Testamento, Satanás tienta a Jesús en el desierto, ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio de adoración, pero es derrotado por la firmeza de Jesús en las Escrituras. Lucifer, ahora Satanás, también es visto como el líder de los demonios,
comandando legiones de seres espirituales malignos que trabajan para corromper y destruir la creación de Dios. Es una figura que personifica el mal y la rebelión, siendo responsable de gran parte del sufrimiento y la injusticia en el mundo. Sin embargo, la Biblia deja claro que, a pesar de su poder, Satanás está condenado a la derrota final. El libro del Apocalipsis describe su destrucción definitiva, cuando será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado para siempre. La historia de Lucifer sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia a Dios. También reafirma la soberanía de Dios y la certeza de que, al final, el bien triunfará sobre el mal. Para los creyentes, Lucifer es un recordatorio constante de la necesidad de vigilancia espiritual y dependencia de la gracia de Dios para resistir las tentaciones y permanecer firmes en la fe. Ser 6. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte es una figura temida y misteriosa en la Biblia, apareciendo principalmente en el libro del Éxodo, durante el relato de las plagas que Dios envió sobre Egipto. En la última y más devastadora de estas plagas, el ángel de la muerte pasa por Egipto, matando a todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero, e incluso a los primogénitos de los animales. Esta plaga final fue un golpe decisivo que llevó al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. La acción del ángel de la muerte se describe en Éxodo 12:23, donde Dios promete que, cuando el Señor pase por la tierra para herir a los egipcios, y vea la sangre en la parte superior y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará por encima de esa puerta, y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para heriros. El paso del ángel de la muerte destaca la justicia y la severidad del juicio de Dios, pero también su misericordia y protección para aquellos que le obedecen. A los israelitas se les instruyó marcar sus puertas con la sangre de un cordero sacrificial, un acto de fe y obediencia que los salvó de la destrucción. Este evento se conmemora en la Pascua judía, un poderoso símbolo de redención y liberación divina. El ángel de la muerte a menudo es visto como un agente de Dios, un ser celestial que ejecuta sus órdenes de juicio. Sin embargo, su presencia es un recordatorio sombrío del poder absoluto de Dios sobre la vida y la muerte. Él personifica la inevitabilidad de la muerte y la seriedad con la que Dios trata el pecado y la desobediencia. Además de Éxodo, referencias a ángeles que traen destrucción aparecen en otras partes de la Biblia, como cuando se envía un ángel destructor para castigar a Israel debido al censo realizado por David, resultando en la muerte de 70,000 personas, segundo Samuel 24, 15, 17. En todos estos casos, la actuación del ángel de la muerte subraya la necesidad de reverencia y obediencia a Dios. El concepto del ángel de la muerte trasciende el contexto bíblico y permea muchas culturas y religiones, siempre asociado con la idea de un mensajero de la muerte que viene a llevarse las almas. En la Biblia, su función específica y directa muestra que es un instrumento del plan divino, reforzando el mensaje de que la vida y la muerte están en las manos de Dios y que la justicia divina es imparcial y cierta. Ser 7. Los serafines. Los serafines son una clase de ángeles descritos en la Biblia, particularmente en el libro de Isaías, donde el profeta tiene una visión impresionante del trono de Dios. En Isaías 6, 1, 7, los serafines se describen como seres celestiales con 6 alas, 2 de las cuales cubren sus rostros, 2 cubren sus pies, y 2 se usan para volar. Estos ángeles están continuamente alrededor del trono de Dios, proclamando su santidad con la frase: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta repetición triple de Santo enfatiza la pureza y la perfección absoluta de Dios. Los serafines desempeñan un papel crucial como agentes de purificación. En la visión de Isaías,
Uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido tomado del altar, tocando sus labios y declarando que su iniquidad ha sido eliminada y su pecado perdonado. Este acto simboliza la purificación divina y la preparación de Isaías para su llamado profético. La presencia de los serafines alrededor del trono de Dios destaca la santidad y la separación de Dios del pecado, y su función como mensajeros divinos de purificación muestra su cercanía y servicio directo al Señor. La palabra serafín proviene del hebreo saraf, que significa ardiente o quemar. Esto sugiere que los serafines pueden ser vistos como seres de fuego, reflejando la intensidad y la pureza de la presencia de Dios. Su papel en la visión de Isaías también sugiere que son seres de gran poder y autoridad, capaces de transmitir la purificación divina. Los serafines, con su constante adoración y alabanza a Dios, nos recuerdan la importancia de la santidad y la reverencia en nuestra propia adoración. Son un ejemplo de devoción total y pureza, sirviendo como un recordatorio de que, ante la presencia de Dios, la pureza y la santidad son esenciales. Su presencia en la visión de Isaías no solo purifica al profeta, sino que también refuerza el mensaje de que la santidad de Dios es incomparable y debe ser honrada por encima de todo. 08. Los querubines. Los querubines son una clase de seres angelicales mencionados en varias partes de la Biblia, desempeñando roles significativos como guardianes de la santidad de Dios y como portadores de su presencia. Se les menciona por primera vez en Génesis 3:24, donde Dios coloca a los querubines y una espada llameante al este del jardín del Edén para guardar el camino al árbol de la vida, después de la expulsión de Adán y Eva. Esta imagen inicial de los querubines como guardianes sugiere su función de proteger los límites sagrados e impedir la entrada del pecado en la presencia divina. La descripción más detallada de los querubines aparece en las visiones de Ezequiel. En Ezequiel 1 y 10 se describen como criaturas con 4 caras, las de un hombre, un león, un buey y un águila, y 4 alas, cubiertas de ojos y acompañadas por ruedas dentro de ruedas que se mueven en todas las direcciones. Estas características complejas y multifacéticas simbolizan la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de Dios. Los querubines no solo guardan, sino que también llevan el trono móvil de Dios, reflejando su gloria y majestad. Los querubines también desempeñan un papel importante en el tabernáculo y el templo de Israel. En Éxodo 25, 18, 22, Dios instruye a Moisés a esculpir 2 querubines de oro para colocarlos sobre el arca del pacto, con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio. Esta posición sobre el arca, donde Dios promete encontrarse con Moisés, simboliza la presencia continua de Dios entre su pueblo y la santidad del espacio donde se guarda el pacto. Sirven como símbolos visuales de la protección divina y la mediación entre Dios y los hombres. En el libro del Apocalipsis, los querubines, o criaturas vivientes, aparecen alrededor del trono de Dios, alabando incesantemente su santidad y declarando su gloria. Proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Esta adoración continua enfatiza la reverencia y la gloria de Dios, y el papel de los querubines como proclamadores de su santidad. Si te está gustando el video hasta ahora, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ser 9. Leviatán. Leviatán es una de las criaturas más aterradoras y enigmáticas mencionadas en la Biblia, descrita como una bestia marina de tamaño y poder incomparables. Referenciado en varios pasajes como Job 41 e Isaías 27:1. El Leviatán es representado como un monstruo colosal, posiblemente similar a un dragón, con escamas impenetrables, dientes temibles y una fuerza destructiva. En Job 41,
Dios describe al Leviatán con detalles impresionantes, destacando su invulnerabilidad y la inutilidad de los esfuerzos humanos para capturarlo o domesticarlo. Nadie es tan osado que se atreva a despertarlo. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Job 41:10. Esta descripción subraya la soberanía y el poder absoluto de Dios sobre todas las criaturas, reforzando el mensaje de que incluso los seres más temibles son meras creaciones bajo su control. Leviatán simboliza el caos y las fuerzas indomables de la naturaleza, a menudo interpretado como un representante del mal y del desorden que Dios necesita someter. En Isaías 27:1, se le describe como una serpiente rápida y tortuosa que Dios derrotará al final de los tiempos, simbolizando la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. Más allá de su presencia literal como una criatura aterradora, el Leviatán también tiene una fuerte connotación simbólica, representando a los enemigos de Dios y las fuerzas del caos que amenazan el orden divino. En el Salmo 74:14, el Leviatán es mencionado como una criatura derrotada por Dios, un testimonio del poder divino sobre las fuerzas del caos, y un símbolo de la redención y protección de Dios sobre su pueblo. Esta poderosa imagen del Leviatán vencido sirve como un recordatorio de la autoridad suprema de Dios y la certeza de su victoria sobre el mal. A lo largo del tiempo, la figura del Leviatán ha sido interpretada de varias maneras, desde un cocodrilo gigante hasta un dinosaurio, reflejando los intentos humanos de comprender la magnitud de esta criatura. Ser 10. Melquisedec. Melquisedec es una de las figuras más misteriosas e intrigantes de la Biblia, apareciendo brevemente en el libro de Génesis, pero dejando un impacto duradero y profundo en la teología cristiana. En Génesis 14, 18, 20, Melquisedec es presentado como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que bendice a Abraham y recibe de él el diezmo de todo. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, y también es llamado rey de Salem, que significa rey de paz. Esta combinación de justicia y paz en un solo título sugiere una figura de gran importancia espiritual y moral. La ausencia de genealogía o detalles sobre su nacimiento y muerte confiere a Melquisedec un aura de eternidad, haciéndolo un tipo de Cristo, como se explica en el libro de Hebreos. En el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos expande el significado de Melquisedec, comparándolo directamente con Jesucristo. En Hebreos 7, Melquisedec es descrito como sin padre, sin madre y sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permaneciendo sacerdote para siempre. Esta descripción subraya la superioridad de su sacerdocio en relación con el sacerdocio levítico, estableciendo un paralelo con el sacerdocio eterno de Cristo. Melquisedec es visto como un precursor de Jesús, quien es el supremo sacerdote que intercede eternamente por los fieles. La aparición de Melquisedec también tiene un significado profundo en el contexto del pacto. Al bendecir a Abraham, reconoce y refuerza la promesa divina hecha a él, y al recibir el diezmo de Abraham, demuestra la reverencia y la sumisión de Abraham a un sacerdocio superior. Este acto es significativo porque indica que incluso el gran patriarca Abraham reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec. Desde los poderosos 24 ancianos hasta el enigmático Melquisedec, cada figura revela aspectos profundos de la fe, la justicia y la majestad de Dios. Estos seres nos recuerdan la complejidad y la profundidad de las Escrituras, mostrando que hay mucho más allá de lo que vemos en la superficie. Esperamos que esta exploración haya despertado tu curiosidad y fortalecido tu comprensión sobre estos increíbles misterios bíblicos. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartir tus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo misterio por desvelar.